Soy Ana María Hernández Deras, estudiante de la carrera de Psicología, de la materia de Psicología de la Personalidad, en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Voy a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad, TLP, o borderline. El trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline, es una condición psicológica que afecta profundamente la manera en que una persona se relaciona consigo misma, con los demás y con el mundo. Se caracteriza por una gran inestabilidad emocional, con síntomas como lo que son el miedo al abandono y conductas impulsivas. Las características principales de quienes las padecen suelen vivir emociones con mucha intensidad. Pueden pasar rápidamente de la alegría a la tristeza o a la rabia. Un rasgo muy común es el miedo constante al abandono, ya sea real o imaginario. Esto les lleva a actuar impulsivamente para evitar ser dejados, incluso si eso daña sus relaciones. También presentan una imagen propia muy inestable. No están seguros de quiénes son, lo que quieren o cómo se ven a sí mismos. Esta confusión puede generar conductas autodestructivas, por ejemplo, cortes, abuso de sustancias, relaciones tóxicas o intentos suicidas. Otro rasgo importante es la inestabilidad en las relaciones. Pueden idealizar a una persona al inicio, verla como perfecta y luego, por cualquier conflicto, devaluarla completamente. Esta oscilación constante puede ser muy dolorosa, tanto para la persona como para su entorno. Un ejemplo práctico. Imaginémonos a una persona, a Laura, una joven que tiene una discusión menor con su pareja. En lugar de interpretarlo como algo normal, entra en pánico, siente que será abandonada, llora, grita e incluso amenaza con hacerse daño. No es una manipulación como todos pensaríamos. Para ella, el dolor emocional es real y también abrumador. ¿Hay causas y orígenes para esta situación del TLP? Sí, aunque no hay una sola causa. Hay factores genéticos, neurobiológicos y también ambientales. Muchos casos están vinculados a experiencias traumáticas, tanto experiencias traumáticas en la infancia, tales como abuso, negligencia o relaciones caóticas con cuidadores. Ahora bien, ¿existe un tratamiento a estos trastornos? Sí, aunque es un trastorno complejo, sí tiene tratamiento. Uno de los tratamientos más eficaces es la terapia dialéctico-conductual. Este tipo de terapia enseña a regular las emociones, tolerar la angustia que el paciente está experimentando por diferentes escenarios o situaciones en su diario vivir, y le ayuda también a mejorar lo que son las relaciones interpersonales e incluso con ella misma o él mismo. En algunos casos, es necesario que el paciente utilice medicamentos para poder tratar estos síntomas como la ansiedad o la depresión, pero con apoyo familiar de sus amistades y con mucho compromiso consigo mismo o consigo misma, pues muchas personas
logran una vida estable y satisfactoria. Voy a hablar también sobre un trastorno importante de la personalidad. El trastorno importante, como el otro, es el trastorno histriónico de la personalidad. Bueno, el trastorno histriónico de la personalidad, este se caracteriza por un patrón constante de búsqueda de atención, de una atención y una emocionalidad exagerada y donde la persona necesita de aprobación de los demás. Estas personas se caracterizan por ser personas que tienden a ser demasiado dramáticas, seductoras y muy sensibles a la opinión ajena. Las características principales es que estas personas que tienen el trastorno histriónico de la personalidad quieren ser el centro de atención todo el tiempo. O sea, si no logran hacerlo, si no logran ser ellos el centro de atención, pues pueden llegar incluso a sentirse incómodas o creerse que son ignoradas por los demás. Sus emociones, aunque son sumamente intensas, a menudo parecen ser como superficiales o cambiantes, de la alegría a la tristeza, a la indiferencia, pues las emociones son sumamente abruptas. Frecuentemente utilizan el aspecto físico. Las personas con este trastorno histriónico de la personalidad utilizan el aspecto físico o el lenguaje corporal para llamar la atención. En contextos inapropiados pueden ser personas muy seductoras, pero no con intenciones sexuales necesariamente, sino para poder sentirse valorados o valoradas o incluso especiales. También son las personas con el trastorno histriónico de la personalidad, son personas muy influenciables, que quiere decir que son personas cuyas opiniones pueden cambiar dependiendo de con quién estén y tienden a percibir sus relaciones como más íntimas de lo que realmente son. Por ejemplo, podríamos decir, pongamos una imagen, un personaje con un nombre Carlos. Carlos, en reuniones de trabajo, desvía la conversación hacia él, exagera logros menores que él ha tenido, y si alguien más recibe atención que no sea él, cambia rápidamente el tema con algo impactante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, él puede cambiar de estado de ánimo varias veces, incluso en un día. ¿Cuáles son entonces las causas y los orígenes de las personas con trastorno histriónico de la personalidad? Bueno, las causas y los orígenes de este trastorno pueden desarrollarse en ambientes donde se fuerza la exageración o el aspecto superficial de la persona. A veces se origina en hogares donde la validación emocional dependía del aspecto físico o de la simpatía. Este trastorno histriónico de la personalidad, como todo trastorno, también tiene su tratamiento terapéutico. La terapia puede ayudar a desarrollar una identidad más auténtica y relaciones más profundas. La terapia cognitiva conductual trabaja en el reconocimiento de patrones automáticos
y en la regulación emocional. Claro, el cambio no es rápido, lleva su proceso y también su fuente de compromiso de parte del paciente. Pero sí es posible tratar el trastorno histriónico de la personalidad con ayuda terapéutica. Voy a hablarles también de otro trastorno llamado el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que sus siglas son TOCP. TOCP. TOC. Presentación, pues mencionar que el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es distinto al TOC. 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 Ajá. El trastorno de compulsiones y obsesiones, que significa el TOC. Bueno, solamente era aclarar que es distinto el trastorno obsesivo compulsivo al trastorno de compulsiones y obsesiones. Bueno, en el trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de una personalidad rígida, una personalidad perfeccionista y pues controladora, que busca un orden extremo y eficacia en ese orden. ¿A costa de qué? A costa del bienestar emocional. Las características principales de este trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se encuentran en que las personas están preocupadas por los detalles que pueden haber, las listas, normas, por el orden, por la organización, tanto que a veces no completan las tareas importantes por estar preocupados por lo que son el orden, la limpieza, la organización. Quieren que, pues, estas personas quieren hacer todo a su manera y les cuesta, pues, delegar, ¿no? Delegar, pedir ayuda, delegar roles. Pueden ser moralistas o éticamente inflexibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues a estas personas les cuesta mucho relajarse. Siempre pasan tensos con toda esta situación de que necesitan que todo esté bajo control. Disfrutan, pues les cuesta mucho. Les cuesta no solamente relajarse, sino también disfrutar del ocio. O sea, no pueden estar sin hacer nada. No pueden improvisar. Estas personas con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pues su forma de pensar es o es blanco o es negro, o es correcto o es incorrecto, pero no puede haber nada a medias. Bueno, un ejemplo, un ejemplo práctico de esto, podríamos pensar quizás en otro personaje, a lo mejor pensar en el personaje con un nombre Andrés. Andrés siendo un abogado brillante, pero nunca termina de hacer sus informes porque siempre los está corrigiendo, nunca hay que estar suficientemente bien, necesita controlar todo a su alrededor y se frustra por esto. Se frustra con compañeros que cuando le toca trabajar en equipo pues no siguen sus métodos y se siente abrumado, y en casa pues impone reglas estrictas que si no se cumplen pues reaccionan de manera abrupta, molesto, y estas reglas estrictas entonces pues en el hogar generan de una forma división, conflicto. Las personas con este trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad viven sumamente agotadas y hay
tratamiento, sí. El tratamiento apunta a flexibilizar el pensamiento del paciente, trabajar la tolerancia a la imperfección y mejorar las relaciones. La terapia conductual es muy útil y también pueden usar técnicas de relajación para poder ayudar al paciente a poder salir de este trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad TOC. Bueno, este trastorno obsesivo compulsivo es bastante complejo, ¿no? Las personas también llegan incluso a sentir como desagrado, miedo, porque creen que pueden llegar incluso a infectarse por diferentes situaciones, bacterias, por eso que pasan tanto tiempo lavándose las manos y hasta tal grado que creen que los rituales de limpieza que realizan pues son muy necesarios. Tienen miedo a los gérmenes, a contagiarse de enfermedades sumamente severas. Y bueno, aparte del trastorno obsesivo compulsivo, me gustaría también hablar sobre otro trastorno que también tiene mucha importancia, el cual es, ya hemos hablado de tres trastornos, y creo que hay un trastorno muy importante que nos hace falta mencionar, que también es el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad, este trastorno es muy mencionado en la sociedad. Es un trastorno que se menciona mucho por las características de la persona narcisista, porque lamentablemente pareciera que esto pues se había normalizado por mucho tiempo, que incluso las personas narcisistas eran como tomados como una persona pues muy como muy, ¿cómo mencionarlo? Como muy admirada, ¿no? Como una persona muy admirada, una persona de ejemplo, una persona recta, pero no, ¿verdad? El trastorno narcisista de la personalidad, pues sí tiene también aunque tiene un fuerte peso sobre lo que es la sociedad, también el trastorno narcisista de la personalidad manifiesta pues que hay personas que si bien pareciera una conducta de autoestima muy alta y que pareciera que por eso está muy bien, no es así, ¿verdad? Es algo que también se tiene que ver. Y bueno, pues hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad es hablar sobre lo que es la personalidad en las personas que manifiestan pues un sentido grandioso de sí mismas, personas que se ven a sí mismas como lo decimos nosotros, como la última maravilla ante los demás. Estas personas llegan incluso a sentir la necesidad excesiva de ser admiradas por otros, de que les halaguen, de que les presten atención, que ellos creen que merecen mucho más que las otras personas, mucho más de lo normal. Las personas narcisistas con este trastorno de narcisista de la personalidad
conocido como TPN, llegan a tener incluso muy poca empatía hacia las demás personas. Su egocentrismo no es un egocentrismo, donde la persona quiere creer que es necesario mirarse y cuidarse y prestarse la atención que todo ser humano necesita, sino que va más allá. Estas características de la persona narcisista o este trastorno narcisista de la personalidad, pues como ya lo mencioné, se creen sumamente especiales, se creen únicas, y estas personas esperan un trato preferencial del otro. A menudo estas personas se creen que estas personas tienen fantasías de éxito. Se creen siempre que son los número uno, los mejores de todo. Pero es un éxito ilimitado. Un éxito ilimitado en lo que es el poder, en belleza incluso, o sea que son los más lindos, los más atractivos, que tienen todos los encantos al 100, mayores que los demás. Y pues necesitan constantemente que sean admirados por los otros. Y una validación de su entorno, de sus amigos, de su pareja, de su familia, de sus colegas de trabajo. Y pues son muy poco empáticos, muy poco empáticos las personas con trastorno narcisista de la personalidad. No pueden sentirse afectados por el dolor del otro o incluso querer ayudar al otro para que crezca. No, ellos tienen que ser el centro de todo. Es por eso que se dice que son muy poco empáticas. Cuando empiezan a hablar sobre otras personas, pues ellos buscan querer ser el centro de atención. Y después les cuesta reconocer los sentimientos o necesidades de los demás. Pues como lo mencioné, ¿no? La otra persona puede estar necesitando de la ayuda de la persona narcisista o puede estársele decayendo el mundo, pero la persona narcisista va a hacerle ver al otro que tiene suerte de estar con él. Y pues, ya que a estos les cuesta reconocer los sentimientos o las necesidades de los demás, pueden aprovecharse incluso de los demás, de los otros, para llegar a lograr sus fines. Y si no reciben la atención necesaria, la que ellos esperan, pues pueden reaccionar con ira o con desprecio hacia las otras personas. Esta ira o este desprecio pues puede ser ignorarte, sacarte de su círculo de amigos, hacerte sentir menos, pues de eso se llena el ego de la persona narcisista. Podríamos poner quizás un ejemplo de tantos ejemplos de personas narcisistas que hay. Digamos, o imaginémonos a una persona, una mujer, a Mariana. Mariana es una ejecutiva que constantemente presume sus logros ante sus compañeros de trabajo, ante sus amigos, ante su familia, ante su pareja. Y si alguien, sea en su trabajo, o en su familia, o sus amigos, o incluso su pareja, no la alaba por sus logros, se muestra fría, molesta, o pues presenta una actitud agresiva. ¿Por qué? Porque no fue obtenida su atención.
Las causas y el origen de todo esto pues pueden surgir por la crianza desequilibrada, padres que